decíamos que ya es tiempo de seguir con esta charla porque está interesante. Habíamos hablado sobre lo que es cómo traer lo mejor de nosotros, especialmente de nuestros hijos, ayudarles a descubrir el talento. Y también habíamos dicho que a pesar de tener un talento, en algún momento ellos van a pagar un precio, un costo, y que eso obviamente es necesario para que sacar lo mejor aún de lo que ellos tienen de su talento y que sea pulido el talento y poder surgir en la vida. Y la semana anterior hablamos acerca del mentor, las características del mentor, así como también del discípulo, para que los dos se puedan conjugar, para que los dos puedan unirse y sacar adelante un buen proyecto. Y ahora en cambio si ya tenemos todo eso, y el discípulo, nosotros a veces decimos como tal, ¿verdad? Nosotros tenemos este talento y yo soy el mejor en esto, y bueno, el mentor lo mira. Pero no solamente basta con decirlo, sino también hay que demostrarlo. Hay que dejar ver que si realmente somos buenos en lo que decimos. Y por eso es que esta clase está centrada en lo que dice, demostrando lo que vale. Si yo digo que soy buen cocinero, ¿en dónde se notará? En la comida. No precisamente en la pancita, decir, no. No sé. Entonces en la comida. Si yo digo soy buen futbolista, los partidos de fútbol, metiendo goles. Si yo digo soy buen basquetbolista, ¿dónde se notará eso? En las anotaciones. En las anotaciones, exactamente. Entonces uno no puede decir yo soy bueno para esto si no lo demuestra. Y no lo demuestra. Entonces el ser humano, cuando dice tener un talento, uno tiene que demostrarlo. Hasta cuando va a acercarse al mentor, le dice, me gustaría que me mentoree porque fíjese que yo siento que tengo este talento. Entonces el mentor va evaluando, decir, en realidad tienes este talento, para que el mentor nos ayude a sacar lo mejor de nosotros. Pero si nosotros decimos que tenemos algo y no lo hacemos, entonces no estamos hablando de que realmente estamos dotados de algún talento, sino por el contrario, tenemos que buscar opciones de cómo mejorar nuestras habilidades. Ajá, entonces, como el título es demostrando que vale, entonces necesitamos tener una definición de demostración. Entonces, demostración es probar lo que se dice acompañado con pruebas fehacientes. Lo estás leyendo en inglés. La H no suena en español. La H no suena. Entonces, como estábamos diciendo, pruebas, como estabas dando dos ejemplos de meter goles si tú quieres ser futbolista. Y todos esos ejemplos. Y es reducir el razonamiento puro a las muestras tangibles. Entonces, básicamente, están diciendo lo mismo, de que se necesitan las pruebas, porque no solo puedes decir, yo hago esto, yo soy buena en esto, y no mostrarlo, porque las personas no te van a creer, porque en el mundo, no me meto en eso, pero entonces nosotros, para demostrar lo que estamos capaces, entonces tenemos que creer en nosotros mismos, saber lo que valemos. Entonces, para demostrar lo que valemos, tenemos que creer lo que valemos. Y hacerlo y practicarlo. Ajá, y hacerlo y practicarlo. Porque si no, esto es lo que decía abajo, reducir el razonamiento puro a las muestras tangibles. Entonces uno no puede decir, yo soy buen futbolista y me acuesto en el sillón. Y créeme, ¿no? Pues ¿cómo estás acostado ahí en el sillón, en el sofá? ¿Cómo vas a demostrar? Entonces siempre hay que demostrar lo que decimos. Y esto es la vida que el player está llamado a hacer. Entonces la vida es parte esencial de la autoestima, la cual se necesita para poder demostrar que somos capaces. Así que cualquier persona que quiera demostrar lo que vale, primero debe sentir satisfacción con quien es. Eso es algo. Y también algo importante, que es que una persona, un player, dice que nunca debe compararse con otro. Definitivamente. Porque cada uno tiene su marca, cada uno tiene un plus, o cada uno tiene algo que le identifica del otro. Uh-huh. Eso es algo importante para diferenciarse de los demás. Sí, por eso todos deben desarrollar las áreas en las que ellos, en sus áreas personales, pueden tener expectativas positivas, pueden trabajar hacia ello. Y también hablando de la demostración es cuando no es parte de un grupo, sino es cuando lo hacemos
aparte, porque a veces que pensamos que demostración puede ser como con un grupo así, ¿no? Pero en este tema lo queremos tratar como algo aparte, algo personal, algo individual, para que nosotros podamos mostrar lo que valemos, qué es lo que queremos. Ya cuando nosotros descubrimos cuál es nuestro talento, queremos mostrar que sí lo podemos llevar a cabo. Así que ahorita usted ya a esta altura, después de esta charla número 4 y hemos terminado, concluimos la semana anterior 3, usted ya debe tener definido cuál es su talento. Entonces, si acá como nos está mirando el hermano Gerino, pongamos, él ya por demás ha demostrado que tiene talento para la mecánica. Cada vez que arma algún motor le sobra un tornillo. No, mentira, sí los arma bien. Entonces, ya ha demostrado. Y así los que nos están mirando, qué talento es el que usted tiene. Entonces hay que demostrar qué es lo que es eso. Pero parte de la demostración de un player, algo que muestra responsabilidad, porque habíamos dicho que un player tiene que mostrar disciplina, responsabilidad, y parte de las disciplinas que imperan en un player sí o sí debe ser demostrar que yo soy el primero en llegar. Algo que nosotros debemos, como cultura de latinos, tenemos la hora piquito, la hora después, o sea, y no solamente pasa, regularmente dicen en México es la hora mexicana, no, en nuestro país decimos la hora ecuatoriana porque decimos algo que vamos a hacer en tal hora y decimos no, y comienza más tarde, o por ejemplo tenemos una reunión, una cita con alguien o con algún grupo de personas, pero nos tomamos el tiempo para no llegar puntuales. Entonces son cosas que nuestra cultura nosotros debemos desecharla, y si realmente queremos trascender y si realmente queremos decir que somos líderes y que estamos trabajando para el liderazgo, o si estamos trabajando para mejorar, queremos demostrar obviamente que el tiempo es esencial y el tiempo vale oro, o sea, y cada minuto que perdamos implica que podemos haber hecho algo que mejore nuestra vida, pero sobre todo no nos hace ver bien a nosotros si somos impuntuales. Entonces, el primer punto, soy el primero en llegar. Si un individuo aprende a llegar temprano a la escuela, la iglesia y cualquier reunión que sea programada, no cabe duda que será altamente apreciada, porque cuando llegas temprano, ahí demuestras que tú estás como motivado a lo que interesado a lo que tú quieres llegar, a tus metas, y van a ver tu motivación y lo que quieres alcanzar, la responsabilidad que quieres ir a alcanzar. Y eso es importante, porque si yo quiero ser el mejor futbolista del mundo y llego atrasado a los entrenamientos, el entrenador dice, no, no quiere ser el mejor futbolista del mundo, mejor vete a tu casa porque no eres responsable. Sí, de hecho en el libro estaba diciendo que hay jugadores que son buenos jugadores, pero a veces no llegan. Es la siguiente. Okay. Dice, mira, muchos players tienen grandes talentos, pero la impuntualidad les marca negativamente. Imagínate, hablemos del rol de iglesia. Que decimos, es que yo quiero tener una mejor relación con Dios, y sabes que a mí me gusta ir a la iglesia, me gusta llegar solamente cuando se termina el sermón y el pastor dice amén. Entonces, ¿dónde está que yo estoy demostrando mi puntualidad? ¿Dónde está demostrando su interés por mejorar una relación con Dios? Son juegos artificiales, por si acaso, porque estamos próximos a celebrar el 4 de julio aquí. Y obviamente, y eso es en todo ámbito, o sea, si yo quiero mejorar en mi trabajo y quiero ponerme en el radar de los jefes, de los supervisores, tengo que llegar temprano. O sea, porque si llego tarde estoy demostrando que tal vez el trabajo que hago no me gusta, tal vez estoy demostrando antipatía a lo que estoy haciendo. Entonces, ¿cómo puedo decir que me gusta algo si no soy el primero en llegar? Claro. Sí, porque ahí, como estaban diciendo, no muestra cuán interesados nosotros estamos. También la iniciativa que nosotros tenemos al llegar temprano, a llegar a tiempo. Cuando estaba en la banda de la escuela, tenía mi profesor nos decía, llegar antes es llegar a tiempo es llegar tarde, y llegar tarde es inaceptable. Exacto. Así nos decía. Entonces yo pienso, siempre se me ha quedado conmigo desde el principio que nos ha dicho, entonces siempre es algo que también nos debe quedar a todos nosotros, ¿no? Para que podamos cumplir también con eso.
Y es importante esto porque a veces decimos, ay, es que eso es motivo de inseguridad llegar a... No, usted no sabe, uno no sabe el trayecto que puede suscitarse de moverse de un lado al otro. Tal vez hay un accidente y escapa algo de nosotros. Entonces nosotros nos vamos a llegar con la excusa o pretextos. Es que sabe que justo se ponchó una llanta o justo se cruzaron en el camino justo. No, esto quiere decir que tampoco no estamos tomando las cosas con responsabilidad. Porque nuestra función es llegar a tiempo, llegar 10 minutos antes. Eso es lo que habla el manual de un verdadero líder. Estar antes. Y también parece que lo vamos a analizar en esta misma clase más adelante. Es llegar antes, ¿para qué? Por si acaso nosotros necesitamos revisar nuestras notas, necesitamos verificar cómo está el ambiente, cómo está el lugar para poder ejercer nuestra labor que vayamos a hacer en ese momento. Por eso es importante llegar a tiempo, no en el momento exacto. Me gustó eso, y obviamente llegar por lo menos 10 minutos antes. Entonces, a mi trabajo llego 10 minutos antes y me pongo mi chaleco y todo lo que necesito, y estoy viendo si todo está en orden. Entonces, inclusive limpiando los implementos de trabajo. Eso es lo que se hace 10 minutos antes. No cuando ya se empieza y ha perdido 10 minutos de trabajo. Muchos van a decir, qué antipático. O como dice en mi país, cepillo. No, no es cepillo, es que uno actúa de una manera responsable. Ajá. Si un player quiere demostrar su valor, debe ser alguien que respete los horarios y es más, se presenta algunos minutos antes de lo previsto. Ajá, lo que decíamos. Porque si tú vas a un evento que tú tienes que como dar una predicación, pongo ejemplo, y después el que tiene que abrir la iglesia viene 30 minutos tarde, ¿cómo se va a sentir las otras personas que estaban esperando para esa predicción, para que le edifique su vida? Exacto, o por ejemplo, van a jugar un partido de fútbol y los jugadores llegan 10 minutos después. O sea, bueno, a pesar que el reglamento estipula 15 minutos de espera, pero sin embargo, ¿de qué está hablando? Que ese equipo no tiene responsabilidad y obviamente no se deja ver bien. ¿Cómo fomentar la puntualidad desde la niñez? Eso es importante. Eso es muy importante. La manera adecuada es establecer un itinerario de actividades para el día y obedecer lo programado. De esa manera la persona sabrá a qué hora debe levantarse, a qué hora debe ir a clase, a qué hora debe descansar. O sea, tener todo ya planificado para que desde que son pequeños ya vayan teniendo una disciplina. Entonces cuando ya son grandes ya se les hace normal, se les hace un hábito y lo siguen haciendo por el transcurso de su vida. Entonces eso les va a ayudar en todos los ámbitos, no solamente en lo estudiantil, tal vez también le va a ayudar en el trabajo y en todos los ámbitos donde se pueda desarrollar. Y no solamente esto, sino también parte de esto es como padres modelar también el llegar a tiempo. Porque bien podemos enseñarle a nuestros hijos a establecer un itinerario, pero nosotros como padres no cumplirlos. Imagínense nosotros como padres llegar tarde a dejarles a las escuelas. Apúrate porque ya nos hacemos tarde. O sea, el papá no está cumpliendo su primer rol. O sea, de demostrar lo que estamos diciendo el título. Sí, demostrar lo que va. Vamos a llegar temprano, pero tú te levantas más tarde, ¿no? O sea, si sabes que tengo que llegar temprano, tengo que levantarme más temprano. ¿Para qué? Para que poder cumplir con el itinerario, después no estar a las carreras. Y eso es lo que va modelando el niño, aparte de lo que se dice aquí, de ir estableciendo el itinerario y actividades para el día a día. Pero si yo como padre no cumplo, pues nuestros hijos mucho menos. Sí. ¿Y qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un player para cumplir con todos estos horarios establecidos? Utilice sus dispositivos programándoles la alarma, utilice la agenda y no programe actividades con exceso para que pueda cumplir con todas sus tareas y no procrastinar. Eso quiere decir que no dejemos al final, al último minuto, todo lo que queremos hacer. Exactamente, tenemos todo el día y al final del día. Estamos... Porque si haces eso, después estás estresado y después no, tu cabeza no funciona bien, tu cerebro no funciona bien, entonces no va a poder procesar lo que quieres hacer. Y ahora con los teléfonos inteligentes que tenemos, con las tablets, con las computadoras, podemos ir manejando una agenda de tal manera, saber y programar qué es lo que tenemos en el día. A veces nosotros
especialmente los latinos, tenemos este problema de que no manejamos agenda. Entonces lo creemos aburrido, pero cuando nos empezamos a manejar con agenda, empezamos a mostrar inclusive que somos personas organizadas. ¿Por qué? Porque lo tenemos. Ahora, hay veces que sí vamos a tener que salirnos, pero es ocasional, que se rompe algún esquema, pero no es que obviamente porque lo queramos, sino porque tal vez la circunstancia nos obligó o nos hizo replantear eso, porque puede suscitarse algo fuera de nuestras manos, pero obviamente eso no es constante, es de vez en cuando. Pero de ahí en adelante nosotros debemos ser unas personas que aprendamos a manejar nuestro tiempo, y no solamente nuestro tiempo. Al manejar nuestro tiempo estamos demostrando que también somos responsables, y sobre todo también respetamos el tiempo de los demás. Si yo te llamo a una cita a las 5 de la tarde, no te voy a hacer llamar a las 5:30. Bueno, ahorita como esposos me perdonas, pero si fuéramos novios, ya te vas, o sea, quiere decir que a esta no le importa. Entonces hasta le estoy dando tips para los que andan enamorados, los que lleguen temprano a sus citas, y en todo lo manejemos eso, demostremos y cambiemos nuestra cultura, porque especialmente los latinos tenemos este problema muy muy grave de la impuntualidad, y a veces solamente somos puntuales en las cosas que tal vez nos llama la atención o que creemos importante, porque solemos llegar a tiempo a nuestro trabajo, pero no llegamos a tiempo a la iglesia. O sea, y lo mismo, o sea, si tengo una reunión ya como esposos o como familia, es decir, nos vamos a ir a este lugar y encontrémonos a las 7. O sea, pero, como ya total es mi familia, me llego a 7:30. No, o sea, no estoy respetando también el espacio de ustedes, el horario de ustedes, porque quizás tienen que hacer otra tarea o cualquier otra labor. Así que hay que cambiar esa cultura desde el hogar, para cuando nuestros hijos salgan afuera al exterior, ellos también salgan con esto, y demostrar de que obviamente los latinos sí podemos mejorar en este sentido también. Sí, y que eso se haga una disciplina para que pueda ser un hábito en los niños también, en nuestros hijos. Estamos hablando de demostrar lo que valemos. O sea, demostrar qué es lo que somos. Si realmente decimos lo que somos, pues es lo que vamos a demostrar. Y en el primer punto, algo demostrar que somos líderes y que estamos llamando a liderar y a trascender, implica de que demostrar que primero somos responsables. Somos responsables con el tiempo. Debemos demostrar que nosotros podemos llegar a tiempo a todos nuestros eventos, a todas nuestras citas, a todo lo que tengamos planificado, y eso habla bien de nosotros. Si somos un buen líder, debemos empezar por esto, aunque parezca mínimo o algo minúsculo, implica que a nosotros desde allí ya nos miran bien. Sí, seguimos con nuestro tema. El siguiente punto es: siempre hago más de lo que digo. Eso también. Si queremos ser líderes, si queremos trascender, como siempre lo decimos, tenemos que hacer un poco más o más de lo que en realidad decimos. El más supone dar el extra, hacer sacrificios mayúsculos, ir más allá de lo programado. Si nosotros queremos hacer un proyecto y no damos un poco más, no podemos llegar a trascender, no podemos llegar a tal vez terminar nuestra meta o llegar a nuestra meta con más éxito. Y aquí se me viene algo a la mente cuando trabajaba ya en mi país, en Ecuador. Entonces uno de mis jefes decía muy claramente, decía que, por ejemplo, yo trabajaba como asesor de negocios y tenía que cumplir una meta de ventas mensuales. Entonces, ya no recuerdo cuánto era, pero pongo un ejemplo, decía $60,000 al mes que tenía que vender. Entonces él decía, $60,000 es lo mínimo, eso es tu 100%, pero este 100% es tu mínimo. O sea, tú demuestras que eres bueno cuando ya vendes el 110%. Porque quiere decir que solamente estás trabajando para cumplir la meta, pero nada más. O sea, no para cumplir un requerimiento, ni siquiera una meta. Pero tu meta es ir más allá. No, el 100% es la base. Cuando ya pasas 101, 102, 103, quiere decir que recién estás haciendo algo extra para mejorar tu vida. Entonces, nosotros en cualquier cosa que tengamos, cuando decimos, por ejemplo, Ashley, lava los platos. Bueno, sí voy a lavar los platos, pero también voy a limpiar la cocina y limpiar el refrigerador. Quiere decir que ahí estás haciendo más de lo que se te pidieron. Entonces, quiere decir que he entendido que puedo ser mayor influyente. Entonces, ahí viene también la recompensa.
ahí te compramos candies o ice cream. No, y también me hace acuerdo en los exámenes de Jocelyn, a veces ella me decía, mami, me saqué en esta 110 y era sobre 100. Entonces yo le decía, pero ¿de dónde salieron los 10 extras? Entonces dice ella que habían algunas preguntas que eran extras, que era a voluntad del alumno si lo contestaba o no, pero ella lo contestaba, entonces se sacaba adicional porque ella quería hacerlo. Exactamente. Y entonces, hablando de hacer más de lo que nos piden, ¿qué hará la diferencia entre hacer lo requerido y más de lo requerido? Pues es la actitud. Esta es la clave para ir más allá del estándar en cualquier profesión o disciplina. Porque si nosotros decimos, no quiero, entonces nosotros mismos nos estamos, ¿cómo se dice? Like setting up for failure. Desmotivando, desvalorizando. Sí, podríamos decir así. Nosotros mismos nos estamos causando esos problemas, ¿no? En vez de nosotros decir, bueno, ok, quizás lo que estoy enfrentando es un poco difícil, pero voy a tratar, voy a hacerlo, voy a hacer mi todo. Y entonces ahí nuestra actitud demuestra que nosotros queremos hacer más, que nosotros queremos desarrollar más. Como estabas diciendo que si es difícil y solo hacemos lo que nos piden, entonces si haces más, si ya tienes más práctica y ya puede ser más fácil lo que vas a enfrentar. Y cuando te ponen a hacer algo más grande, entonces tú ya como hiciste más de lo requerido, entonces ya vas a saber qué hacer y vas a estar más cómodo, pero todavía vas a tener que dar más de eso para hacer mejor. Ahora, por eso es importante para llegar a este punto de hacer siempre más de lo que le digo, es que es importante que de lo que hacemos, lo que habíamos hablado en la primera clase, hacer lo que nos gusta. O sea, cuando hacemos algo extra, cuando nos apasiona, cuando no vemos el tiempo de lo que hacemos. Entonces, pero si a nosotros hacemos las cosas únicamente por cumplir, o sea, no lo vamos a hacer con gusto, pero si a mí me apasiona, por ejemplo, hablando del hogar, ver el hogar limpio y todo eso, o sea, vamos a hacer más de lo demás. Pero si solamente llegamos al hogar y limpiamos, como decía mi mamá, por donde ve la suegra, es difícil. Entonces, por eso de todo lo que hagamos para poder hacer o correr esa milla extra, caminar la milla extra, como bien nos dice también la palabra de Dios, es obviamente hacer lo que nos apasiona. Y ahí recién empezamos a ser trascendentes, porque mientras no hagamos eso, simplemente estamos cumpliendo, y ahí no implica demostrar que valemos, ser promovidos a un puesto, ser promovidos, por ejemplo, a un premio, ser causantes de que alguien nos dé un galardón. Porque obviamente si solamente nos dicen, por ejemplo, en el trabajo, mueva eso, lo de ahí, ok, vamos lo de ahí, pero tal vez al lado quedó un poquito de basura, la voy a limpiar. O sea, hasta esos pequeños detalles, obviamente uno como supervisores, como jefes, se puede dar cuenta, si no, mire, este sí trabaja, ella sí trabaja. Dentro de la misma iglesia, tal vez para preparar un sermón, te dicen hay que leer el capítulo 10 de Mateo. Solamente el capítulo 10 de Mateo, pero no investigo toda la trayectoria, que dice esto, que implica esto y por qué es que escribió esto. O sea, ahí es que estoy dando la milla extra, y de tal manera que cuando estoy compartiendo el mensaje, entonces se va a notar esto. Pero si solamente me fijo en lo que dice aquí así, y es como cuando lo ponen mejor no digo, y solamente miramos al frente y no miramos alrededor, quiere decir que no me está gustando, o que no quiero trascender como persona, como líder. Y hacer más de lo que digo es un asiento de satisfacción y realización personal, y hacer la diferencia a la hora de rendir resultados, porque no estamos haciendo lo más para otras personas para que nos digan, oh, qué bueno que hiciste, o ten un regalo. No, es para hacernos sentir bien, porque sabemos que nos gusta lo que hacemos y que estamos tratando y estamos dando lo mejor de nosotros. Y también, ya se me fue la idea.
Bueno, en este tema también tenemos un ejemplo de este ciclista que están mirando ustedes en la pantalla. Gino Bartali. Ajá. Entonces él dice que era un ciclista que ganó El Tour de Francia. el Tour de Francia. Que a, pro- Ajá. y a propósito, ¿cómo es Carapaz? ¿Cómo se me fue el nombre? Richard Carapaz, ecuatoriano, está corriendo el Tour de Francia. Ya está tercero. Ok, pero de todas maneras él, él tuvo éxito en su carrera como ciclista, pero después de que él ya se jubiló, ¿cómo decir? Él pudo haberse jubilado. Él pudo haberse jubilado, pero él siguió entrenando, él siguió entrenando, y entonces en eso también él vio qué más podía hacer. En vez de jubilarse, él siguió. Y también vemos en esta historia de Gino que él durante la Segunda Guerra Mundial, que él llevaba en su bicicleta, llevaba papeles italianos para dárselo a los judíos, y entonces ahí les ayudaba para que los judíos puedan salir con los papeles italianos. Entonces, ¿y cómo lo hacía? Lo llevaba en su asiento, ahí escondido, y como era un ciclista reconocido, entonces nadie lo sospechaba. Él iba por ahí y entonces él decía que estaba entrenando, que estaba ciclando, y entonces lo dejaban pasar, y él podía ayudar también a esas personas, además de seguir con su entrenamiento. Es como decir él no lo dijo. Ajá, o sea, él no dijo públicamente yo hacía esto, sino que luego después la gente se enteró que él hacía esas cosas. Después que se murió. Después de su muerte en el año 2000. Y ahora es como que si dijera ahorita en nuestro tiempo, Gino Berlati cruzara la frontera de Estados Unidos a México y llevara ahí los documentos de estadounidenses para que se vinieran acá. O sea, solamente para que la gente comprenda que comprenda lo que hacía él. O sea, y obviamente lo hacía en su calidad de deportista. La gente creía que él estaba entrenando, las autoridades de aquella época creían que estaba entrenando, pero sin embargo, imagínense, él ya en 2 años ya me convertí en el campeón del Tour de Francia, que es el tour más importante, la competencia más importante de ciclismo, como estar jugando un mundial de fútbol, estar en el Super Bowl. ¿Cómo más hay importante? El Super Bowl, y hay otra cosa también del béisbol, el Super Tazón, no es lo mismo, pero bueno, no me acuerdo los deportes. Es como estar jugando el Roland Garros igual de Inglaterra. Entonces son deportes que él trascendió, pero no se quedó solamente con ese momento de fama. O sea, empezó a trabajar por debajo del tapete, se podría decir, no por debajo del tapete, sino bajo perfil, donde él solamente quería entrenar, pero en realidad lo que él estaba haciendo es salvando la vida de más de 800 judíos que estaban siendo perseguidos en aquella época. Y para que la gente no lo matara, para que las autoridades no los encarcelaran, él llevaba estos documentos italianos para que ellos pudieran tener la naturalización o se vieran como italianos. La gente puede decir, pero es que estaba Mini Coyote. No, porque no cobraba en primer lugar. Y segundo, pueden decir que tal vez era un engañador, estaba engañando. No estaba engañando, a través de esos documentos lo que estaba es salvando la vida. Entonces el fin que ayudó a Gino Berlati a ser reconocido hoy por hoy no solamente es porque ganó 2 veces el Tour de Francia, sino porque trabajó en obra social. Y eso hizo más de lo que en su vida, lo que su estatus le daba. Y eso es lo que nos debe mover a nosotros. O sea, fuera ya de nuestro trabajo, hacer más de lo que se nos pide. Si tal vez quedamos algo que todavía falta terminar, pero ya se terminó el tiempo y me voy a... No, o sea, ahí demuestro que yo hago más de lo más que valgo la pena. Me quedo 5 minutos, 10 minutos, un poco más a terminar mi labor, pero ¿para qué? Teniendo la satisfacción de que pude haber cumplido y pude marcar la diferencia en algo. Y ahí muestras tu responsabilidad también. De todos. Entonces, por eso sabes que las personas dicen, ¿por qué a mí no me subirán el sueldo? ¿Por qué a mí no me darán esto? Por eso, pues solamente hace lo que se le pide. O sea, igual acá, quiero permiso para irme con mis amigos. No, solamente eso pasa jugando. también en los hogares. Eso es nada personal, es porque en los hogares puede suscitarse, y es verdad, o sea, los hijos a veces quieren permiso
Entonces, y ahí recién están, voy a pedir permiso a mi papá o a mi mamá. Pero voy a arreglar mi cuarto. Ahora sí voy a arreglar mi cuarto, no, o sea, ya arreglo el cuarto, pero también arreglo la sala, arreglo los dormitorios de papá, limpie bien todo. Entonces, eso significa que ir haciendo algo. Y no solamente en ese momento, sino que obviamente todo el tiempo, siempre. Y ahí es cuando se acercan a papá o mamá, quiero esto, o ayúdame con esto, ahí el papá y mamá está con gusto, bueno, mis hijos se sacrifican, entonces vale la pena. Entonces igual nosotros como padres a veces exigimos de nuestros hijos, pero si nosotros somos responsables y estamos a tiempo con ellos, cuidándolos y protegiéndolos, de tal manera que cuando nosotros llegamos a la casa, ellos nos tienen la comida caliente. Entonces eso es porque también que ven que como padres estamos haciendo la milla extra. Sí. Entonces ahorita los papás hubiesen dicho, ay, sí, habla así, no, o sea, los papás también tenemos que dar nuestra milla extra para que haya esa reciprocidad. Exactamente, y haya esa armonía, porque a veces tendemos a exigir, pero como padres, como ya nos creemos que estamos acá, no somos capaces también de trabajar la milla extra. Entonces estamos hablando, y esta es la última parte del tema, en el punto 3 estamos hablando de demostrar lo que valemos. Lo que vales, lo que decimos. Si tú eres un buen futbolista, pues a demostrarlo, ¿verdad? Si eres un buen cocinero, a demostrarlo. Si eres un buen vendedor, no solamente se quede con hablarlo, sino hay que demostrarlo. Y también habíamos dicho de que obviamente hay que dar la milla extra. O sea, para demostrar cuánto valemos, significa que debemos dar la milla extra, que debemos hacer más allá de lo que decimos. Porque, por ejemplo, no podemos decir al hermano, te amo mucho, hermano, y me caes bien, fíjate, y sé que estos momentos difíciles lo vas a pasar. Sí, pues la milla extra es, aquí está, mira, por lo menos cómete estas tortillitas, estos taquitos, o algo, ¿verdad? O cómprate arroz en nuestro país. Entonces, eso significa que hacer más de lo que se nos pide. En el trabajo, ser personas que no solamente hacer lo que nos dicen, que hagamos solamente eso, limitarnos a seguir una instrucción, sino que seamos proactivos y obviamente hacer más de lo que está a nuestro alcance. Sí, y ahora seguimos con nuestro tema. El tercer punto es, tengo éxito en todo lo que emprendo. Así es, porque cuando nosotros demostramos lo que valemos, entonces eso significa que vamos a tener éxito. Y ahora, ¿qué significa el éxito? Esto lo hablamos el día de ayer, pero también vamos a recalcar aquí. El término éxito significa... habló la pastora. Sí. El término éxito significa salida. Y esto significa que una persona tiene éxito cuando llega satisfactoriamente al final y la salida de un proyecto. Porque cuando nosotros nos emprendemos un proyecto, cuando nosotros mostramos iniciativa, entonces nosotros queremos llegar al final de ese proyecto y queremos salir. Entonces ahí es cuando nosotros somos exitosos, cuando nosotros, es como dice bien el texto, que estamos de salida, que vamos ya llegando a la meta, ya saliendo de esa meta, ya cumpliendo ese proyecto. Así es, no recuerdo un proverbio, se me escapó ahorita también de la mente, igual que Ashley. Hay un proverbio que habla de eso ya. En la siguiente pausa, ahí les voy a buscar el proverbio donde Salomón escribe acerca de eso, que no recuerda, no por lo que hablamos, sino por lo que hicimos. No recuerdo. Vamos a buscar más adelante. Ajá. Y el proyecto de vida necesita ser balanceada para que la persona, cuando satisfaga sus objetivos de la vida, se sienta plenamente exitosas. Porque si tú tienes éxito, como si eres futbolista y eres el mejor futbolista del mundo, como Messi, ¿verdad? Ajá, como Messi, pero en tu vida tu familia está no tienes relaciones buenas y estás bien triste, alguien se murió, tu gatito se murió y estás bien triste porque ese gatito tuviste cuando tenías 3 años y ya se murió, entonces no vas a sentir ese éxito que llegaste. Ya, porque a veces por querer trascender descuidamos una etapa de nuestra vida. Entonces, y en la Biblia dice que uno no puede ser sacerdote si antes no se sabe ser un buen sacerdote dentro del hogar. Entonces, puedes lograr ser el mejor abogado, el mejor arquitecto, el mejor ingeniero, el mejor futbolista, cualquiera en lo que quieras. Pero si para llegar a esa meta, obviamente pasaste por encima
a grupos de personas o a una persona en sí, quiere decir que no ha tomado ese balance. Y cuando estemos en el éxito, cuando estemos en el podio, entre comillas, y regresemos a mirar cómo llegamos allá, vamos a encontrar que algo nos satisfizo en nuestra vida. Por lo menos cuando trabajamos, cuando obviamente tenemos esto, lo que es el Espíritu Santo que nos habla a nosotros. Entonces, por ejemplo, si yo llego al éxito y digo, bueno, por fin soy tal persona, pero no, eso contemplaba trabajar 12 o 14 horas y no llegar a la casa y ver nuevamente a nuestros hijos acostados. Y al otro día levantarse muy temprano y ni siquiera. Y cuando llega el fin de semana y abre la puerta el susodicho, van a creer que están entrando a asaltar. Porque, porque ya no lo conocen. No lo conocen. Y la mamá diría, pero si es tu papá, es tu papá. Entonces, eso implica de que no hay un balance. Me gustó mucho que hace algunos años el pastor nos dice que el día estuvo hecho de 24 horas, porque en estas están divididas en 3 partes. 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar y 8 horas para la familia. Entonces, si nosotros nos pasamos de cualquiera de ellos, estamos desbalanceando. Nuevamente, esto no es una regla de que tal vez en algún momento no se pueda quebrantar, porque habrá momentos en que sí se deba hacer esto, pero obviamente no es nuestro estilo de vida. Pero obviamente si nosotros trabajamos más de 8 horas y le quitamos y le ponemos más horas de trabajo y desbalanceamos nuestro descanso, pueden tener porque ahí mi nombre va a estar inscrito entre los que participaron, por sobre todo en los que llegaron a la meta, que es importante. Y ahí tenemos también el ejemplo de alguien que ustedes lo recuerdan, es una piloto que de nombre, ¿qué era? Olga. Sí, y esta piloto, en ese tiempo, ella quería ser piloto, y ella buscó ir a la universidad para ser piloto. Entonces ella fue y le dijeron no, porque eres mujer, no puedes. Y entonces ella no se dio por vencida, sino que ella siguió, fue otra vez, y a la tercera vez dijeron, bueno, te podemos dar opciones, pero las opciones no era que fuera piloto. Sin embargo, ella dijo, no, yo quiero ser piloto. Y entonces ya después le dijeron, ok, y entonces es por eso que ella pudo ir a la universidad y ahora es piloto y ya se pudo convertir en piloto. Así es. Entonces esto nos muestra del éxito que ha tenido esta mujer.
Para ser exitoso en todo lo que se emprende, es necesario tener claro el proyecto a realizar y ser un emprendedor decidido a llegar hasta la meta. Así como estábamos viendo en esta historia, que no se dio por vencida, sino que ella siguió, fue determinada para llegar hasta su meta. Entonces es lo mismo que nosotros debemos hacer. Cuando ya tenemos una meta en mente, entonces nosotros debemos seguir y ser determinados para completar y ser exitosos. Ajá, y como dice, tener el proyecto claro, porque ella no cuando les dieron las opciones en la tercera vez, no dijo, oh, ok, me voy a salir de mi proyecto y voy a escoger una de estas opciones que me dan. Ella estaba determinada y tuvo su proyecto claro para ser piloto. Así es. Y también vemos que una persona exitosa en sus emprendimientos sabe que habrá dificultades, pero está determinado a llegar hasta el final. También como vemos en esta historia, ella ya sabía en esa época que no podría, pero sin embargo ella siguió adelante. Entonces nosotros también cuando nos ponemos una meta, cuando decidimos hacer algo, sabemos que no va a ser fácil, porque obviamente cuando estamos aprendiendo somos inexpertos en esa área. Entonces hasta que nosotros podamos aprender, hasta que nosotros tengamos más experiencia, entonces ahí nosotros vamos a poder llegar a esa meta. Vamos a enfrentar dificultades, pero eso no quiere decir que nos vamos a dar por vencidos. Y por eso Dios nos ha proveído a nosotros de dones y de talentos para obviamente poder sortear con éxito estos obstáculos, porque imagínense en la vida si nosotros quisiéramos trascender y obviamente no entendemos, por eso era importante partir con cómo descubrir nuestro talento. Entonces ella descubrió su talento y cuando descubre su talento obviamente sabía que el camino no iba a ser fácil y sin embargo lo venció, porque detrás de ella también hubo personas que le instaron, que le motivaron a que ella pudiera llegar a ser piloto y ser un ejemplo de la aviación y ser pionera también dentro de las mujeres en este ámbito, porque no muchas mujeres pueden llegar a esto. Y obviamente, y ahí uno puede decir que se rompen los estereotipos de que solamente trabajos están diseñados para hombres. O sea, también puede hacer la mujer, pero la mujer debe igual que prepararse y de igual trabajar de la misma manera para llegar a ese mismo lugar. Porque a veces, por el hecho de ser mujer, y esto lo habíamos hablado en ocasiones anteriores, por el hecho de ser mujer, cree que a la mujer hay que hacerle concesiones. Si a la mujer se le está haciendo concesiones, quiere decir simple y llanamente que no está hecha para ese trabajo. Y tal vez ahorita puede sonarle machista. No es machista, porque a veces las mujeres exigen igualdad, pero cuando se trata de trabajar igual con un hombre, entonces no lo hacen, no lo quieren hacer, porque ahí recién se dan cuenta de que no tienen la misma complexión física que de un varón. Pero no nos salgamos del tema. Entonces la cuestión aquí es que la mujer puede trascender siempre y cuando, y el hombre también puede trascender siempre y cuando tenga todo muy claro y sobre todo no se deje amilanar por los detalles que se pueden suscitarse en la vida. Por ejemplo, ven alguna prueba o algo que no les gustó, o tal vez a alguien no le gustó, o una persona está ahí para pulirle el carácter y sin embargo puede más su tenacidad y saber que cuenta con un talento para poder llegar a su meta y objetivo. Sí, de hecho este tema está muy interesante porque tengo éxito en todo lo que emprendo, así como ella. Ella sabía cuál era su meta y ella siguió hasta tener su éxito, hasta llegar a tener trascendencia en lo que ella quería ser. Y un ejemplo que nosotros tenemos aquí dentro de la congregación, y lamentablemente no está mirando, pero lo voy a decir de todas maneras. La hermana Miroslava Ruiz, ella empezó con muy pocas cosas su negocio. Y ahora ya hasta exporta sus productos, entonces ya ha crecido su negocio. ¿Pero por qué? Porque ella creyó en su talento, ella tuvo a alguien que lo motive y sobre todo sabe que puede tener éxito en todo lo que emprende. Estaba motivada, tuvo un buen mentor, también el pastor le dio ideas y gente que se rodeaba. Por eso es importante también rodearse de gente que también sea proactiva, porque si se rodea uno de gente que llora, pues uno también se pone a llorar. Entonces eso vale la pena. Entonces a la hermana Miroslava, pongamos la foto, no tenemos la foto. ella creyó en su negocio y está saliendo adelante, y así varios hermanos también de la iglesia que se han puesto, el hermano Gerino
vecino también que creyó en su negocio, ahora tiene su taller de mecánica, y van allá los carros, a veces salen buenos, no, sí, siempre salen buenos, siempre salen buenos. Entonces, lo importante es que nosotros creamos y que estamos capacitados, no por nuestra fuerza, sino que Dios nos ha dado talentos y dones a cada uno de nosotros para poder trascender. Y creer en nosotros mismos, así como siempre hemos dicho, si nosotros no creemos en nosotros mismos, ¿cómo vamos a esperar que los demás crean en nosotros? Y si nosotros estamos aquí es porque Dios creyó primero en nosotros, porque Él nos amó primero. Entonces, como Él nos amó primero, quiere decir que sí podemos hacer, y como nos amó, pues ahí está con nosotros hasta el fin de nuestros días. Hemos llegado al final de Educación Cristiana Online. Atenta invitación para que vuelva a sintonizarnos. Recuerde que los jueves y viernes estamos transmitiendo otros programas que son de bendición y edificación para su familia. Oramos por ustedes y les deseamos lo mejor. Hasta nuestra próxima transmisión. Dios les bendiga. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual. Centro de Fe Internacional, un lugar de formación espiritual.